Entonces decíamos versículo 17, y esto nos va a servir como una brevísima introducción. Dice, el que atiende a la corrección va camino a la vida. El que la rechaza se pierde. No sé cómo dicen las versiones de ustedes. ¿Algo muy distinto dice? ¿Alguna versión? ¿Qué es yerrar? ¿Y qué significa eso? Errar. No sé cuándo le agregaban la Y ahí, pero errar, de eso se trata, ¿sí? Una equivocación. Y acá dice, se pierde, o sea, una equivocación que puede significar perderse. El que atiende a la corrección va camino a la vida. Yo no sé cuántos de acá están estudiando y unos cuantos que están estudiando ahora y a veces se cansan de los profesores pesados que les insisten con cosas que a veces parecen tan triviales, ¿no? Pero todos en algún momento fuimos a la escuela y fuimos enseñados y algunos tuvimos quizá jefes, patrones que nos enseñaban cosas y nos molestaba a veces que nos estaban encima enseñándonos cosas que para ellos era muy importante, ¿no? Y como tenían un lugar de autoridad sobre nuestra vida, lo hacían y nos enseñaban. Y a veces agarrábamos esas enseñanzas con alegría porque quizá la persona nos caía bien, nos parecía muy razonable en todo lo que nos decía y a veces no era así. A veces era una persona que nos resultaba súper pesada y que no nos estaba dando lo que nosotros necesitábamos. Nosotros necesitábamos aprender otra cosa y nos enseñaban esa pavada. Entonces muchas veces hemos despreciado muchas enseñanzas, ¿no? Y quizá ahora algunos de los que ya tenemos algunos años somos conscientes de que quizá cuando éramos jóvenes deberíamos haber prestado atención a algunas enseñanzas que las pasamos por alto olímpicamente y después hemos cosechado problemas y resultados tristes por no haber hecho caso a esas enseñanzas, ¿no? Entonces después de grandes como que uno toma cierta conciencia de la importancia de escuchar algunas cosas. Yo quiero que leamos un poquito sobre la vida de Salomón. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Reyes, capítulo 3. Pienso que mal todos tienen idea de quién fue Salomón, quizá alguno no sabe mucho, pero el famosísimo rey David, el que escribió un montón de salmos, tuvo varios hijos este señor, el rey David, tenía varias esposas también, muy complicada su vida de relación con sus mujeres, no todas bien habidas las mujeres estas relaciones, pero bueno, la cuestión es que el rey David tuvo varias esposas y tuvo unos cuantos hijos, pero uno solo iba a ser el heredero, ¿no? Y él había entendido que el hijo que lo iba a heredar, que fue a quien él más se dedicó, porque a sus hijos mayores realmente les dio poca atención y resultaron bastante complicados los hijos mayores de David, todos violentos y muy gallitos y muy difíciles en su carácter y que se la super creían y bueno, hacían muchos líos estos hijos mayores de David, pero este último Salomón, que quizás ya lo agarró más viejo, David se dio cuenta que había estado poco con sus hijos anteriores y con este se dedicó más. Y este fue el hijo que lo heredó, Salomón. Cuando le tocó a Salomón ser rey, él empezó bien, podremos decir así. Empezó bien Salomón. Vamos a leer en el capítulo 3, en el versículo 7, Primera Reyes 3, 7. Dice, ahora, Señor mi Dios, dice, es una oración que está haciendo Salomón cuando está iniciando su trabajo como rey. Dice, ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre, David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Fíjense qué pedido que le hace. Yo no sé si ahora viniera Dios así, pareciera un poco como la situación de Aladín cuando aparece el genio y le dice, pedime 3 deseos. Si apareciera Dios y te dice, bueno, pedime 3 deseos, ¿qué le pedirías? ¿No? Seguramente, bueno, tu cabeza se llena ahí de ideas, ¿no? Y algo un poco así le sucedió, aunque no fue el genio de Aladín, fue Dios el que estaba hablando con Salomón acá.
Pero Salomón tenía una oportunidad de hablar con Dios y decirle, Señor, mira, esta es mi situación, esto es lo que yo necesito. Y asumió una posición de vulnerabilidad muy saludable ante una persona que tiene que tomar una responsabilidad enorme, ¿no? Él hasta ahí había sido el principito, el niño bonito, que bueno, tenía ciertas, qué sé yo, ciertas prerrogativas dentro del área del palacio y no sé cómo sería cuando salía a la calle. Pero ahora resulta que ya no era más el nene, ahora era el rey. ¿Y qué hacía? No sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo que tomar una responsabilidad que siente que le excede por todos los costados, que le queda demasiado grande la camisa y que sabe que tiene la oportunidad de hacer las cosas bien o de meter la pata muy mal, ¿no? Y ¿cómo nos posicionamos ante eso? Bueno, Salomón ahí fue un buen ejemplo de cómo posicionarse ante eso, aceptar que necesitaba la guía de Dios y que le ayude a discernir. ¿Saben lo que es discernir, no? Separar. Esto sí, lo otro no. Esto corresponde, lo otro está mal. Darnos cuenta, a veces uno se confunde. Bueno, él no quería confundirse, quería tener esa sabiduría. Pero Dios lo bendijo mucho más y después de eso, bueno, Dios le contesta y le dice, como no me pediste lo que hubiera sido lógico que me pidas, estaba preparado para que me pidas plata, poder, qué sé yo, muchas cosas así, lujos, no sé, pero no me pediste eso, me pediste algo muy sabio, entonces te voy a hacer sabio y te voy a dar también todas esas cosas. Llegó a tener muchísimo poder, una influencia enorme, fue el rey que más territorio tuvo. Hubo un montón de pueblos alrededor que tuvieron que ser como vasallos del pueblo de Israel y pagarle todos los años un tributo a este rey Salomón. Llegó a tener puertos enormes. Cuando Israel nunca fue un país muy navegante, que digamos, tenían puertos, tenían caballos de guerra, tenían carros de guerra, tenían un montón de cosas. La cantidad de oro que contaba este sujeto era impresionante. O sea, llegó a tener todo eso, pero él entendió que necesitaba a Dios, ¿no? Entonces, no sé si nosotros tenemos tantas cosas, me parece que nuestras vidas son bastante más sencillas, ¿no? Pero sin embargo, dentro de nuestras vidas sencillas no siempre tenemos esa humildad para decirle a Dios, Señor, enséñame cómo tengo que hacer. Si lo hago todo a mi manera, alguna cosa me va a salir bien, otra me va a salir mal, pero yo no quiero eso, porque en cada cosa que me salga mal, alguien más que yo va a salir dañado. Entonces no quiero que pase eso. Yo necesito que vos me guíes. Ojalá todos tuviéramos esa sabiduría, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que no todo era color de rosa para este Salomón. Vamos a mirar ahí nomás, busquen Primera Reyes 11. Primera Reyes 11. Y antes de leer Primera Reyes 11, les digo que en el libro de Deuteronomio, en el último tiempo de Moisés, cuando Moisés está haciendo una revisión de todas las cosas que él quería que el pueblo de Dios no se olvidara. Miren, hemos hablado tantas cosas en estos 40 años de desierto, de Moisés, pero esto, que no se les vaya a olvidar, esto es importante. Y les hace un repaso de un montón de puntos. Entonces ya quizá proféticamente Moisés, porque Moisés tenía un espíritu profético, Moisés dice, bueno, el día que se les cruce por la cabeza tener rey, porque hasta ahí ni se hablaba de un rey, ellos tenían a Moisés como líder espiritual y líder administrativo de todo el pueblo, pero no se hablaba de reyes. ¿Qué rey si no tenía ni un territorio donde andar? Andaban en carpas por el medio del desierto, ¿no? Pero un día van a tener un territorio y un día todos ustedes van a tener casas y un día van a querer ser como los demás, entonces en ese tiempo van a querer tener un rey. Bueno, el día que tengan un rey, y da unas indicaciones para el futuro rey. Entre las indicaciones que dice para el futuro rey, y esto está escrito en Deuteronomio 17:17, dice que no se llene de mujeres, que no tenga un montón de esposas porque van a desviar su corazón, dice. Y acá viene algo, miren, ustedes estuvieron las mujeres en el retiro de las mujeres tienen un poder sobre el corazón de los hombres enorme, enorme. No, ojalá siempre lo usaran para bendición, hermana. Ojalá. A ver, las mujeres, sí, definitivamente, para los hombres que amamos a una mujer, lo que dice esa mujer no es una pavada.
Por más que a veces nos hagamos los cocoritos, pero en realidad no es una pavada, lo tomamos en serio, y si esa mujer dice palabras de bendición y de respeto y todo, nos sentimos muy respetados, y si nos dice cosas denigrantes, nos sentimos muy humillados. Si nos humilla cualquiera, es nada, pero si nos humilla nuestra propia esposa, ahí eso es muy delicado, ¿no? Entonces, ante la posibilidad de que tengas una mujer un poco complicada, nuevo rey, futuro rey de Israel, mejor achicar las posibilidades y no tengas muchas esposas. Bueno, en realidad, no me acuerdo, Saúl creo que tuvo más de una esposa, pero David tuvo varias esposas y tuvo muchos problemas, pero Salomón la rompió. Vamos a ver lo que dice acá en Primera Reyes 11, el versículo 1. Sí, se le fue la mano. Dice, ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas, todas ellas mujeres extranjeras. Este muchacho tenía así como un corazón muy grande, que procedían de naciones de las cuales el Señor le había dicho a los israelitas, no se unan a ellas. O sea, no solo eran muchas mujeres, que ya era un problema con respecto a lo que Dios había dicho originalmente, ¿no? Yo acá no estoy, perdón, yo no voy a poner el foco en la cuestión muchas mujeres sí, muchas mujeres no, las costumbres judías, eso no viene al caso ahora. Lo que quiero es que veamos el corazón del sujeto que hacía esto. Eso, ahí tenemos que poner el foco. No perdamos eso, ¿sí? Entonces, no solo Salomón contrarió lo que Dios había dicho no tengan muchas mujeres, sino que también Dios había dicho, y cuando se unan en matrimonio a alguien, no lo hagan con mujeres de estas otras naciones. Bueno, Salomón hizo todo eso que Dios había dicho que no hagan. Y dice después, seguimos leyendo un cachito más para ver hasta dónde se complicó la vida a Salomón. Dice, en el versículo 3, tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Ellas eran las malvadas porque él era un angelito. Él era un ángel, el problema eran las mujeres. Y tenía encima 1000. Caramba, no me imagino cómo puede ser eso. Un pueblo entero para él. Qué locura. Bueno, pero vamos a mirar, porque esa era una parte del problema. Y fíjense lo que dice. Vamos a ir a Primera Reyes 3. Volvemos un poquito atrás. Primera Reyes 3. Habíamos leído algo ahí y volvemos ahí. En el versículo 3, Primera Reyes 3, 3. Ahí donde está la oración de Salomón, esta que le dice a Dios que le dé sabiduría, antes de eso menciona, Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar inciensos. Como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos, tenía algo con el número 1000 este hombre, 1000 holocaustos, y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño. A ver, acá hay una mezcla rarísima. Por un lado, el muchacho este que hacía las cosas bien y agradaba al Señor y todo, de golpe así como en unos momentos se le cambiaba el chip y también iba y ofrecía sacrificios y hacía ofrendas y se arrodillaba, no sé qué hacía en sus rituales, delante de otros dioses. Y ahí hay algo que a mí me hizo muchísimo ruido. Y en realidad uno dice, ¿cómo puede ser? ¡Qué barbaridad! No, ninguna barbaridad, a todos nos pasa. ¿Qué nos pasa? A ver, no sé si es que andan por santuarios paganos, no sé si eso nos pasa, pero espero que no. Pero en realidad todos tenemos un corazón que es variable. Y tenemos, y díganme si no es cierto, si no les ha pasado, momentos en los que nos sentimos re cerca de Dios y que le decimos, te amo con todo mi corazón, Señor, mi vida es tuya, no me quiero alejar nunca de vos. Y una semana después estamos haciendo cualquier otra cosa. ¿Ocurre o no ocurre? Al rato a veces, como si no hubiéramos dicho nada, ¿no? Así es de complicado nuestro corazón. Entonces Salomón, en realidad la única diferencia con nosotros es que él era rey y tenía a su alcance
hacer lo que quisiera y en grado pero superlativo. Nosotros no tenemos tanto poder como para hacer todo lo que queremos. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos tanto poder? Tanta impunidad como él que podía hacer como lo que quería, ¿no? ¿Qué haríamos con tanto poder? Entonces, a mí me llamó la atención esto. Salomón, por un lado, amaba a Dios y cumplía con todo su mandato con Dios, pero tenía un par de temitas que no resolvía. Era un buen gobernante, de hecho está testimoniado en los capítulos estos de Primera Reyes, que era tan sabio a la hora de administrar justicia ante situaciones que pasaban, ¿no? Que hizo que su país prosperara un montón. ¿Se imaginan si nosotros ahora acá en Argentina de pronto tuviéramos un gobierno que es honesto con el dinero, honesto en todas las cosas, hace justicia en todas las cosas bien, no se roban nada, sus vidas son modelo de lo que dicen en los discursos? Digamos, algo cambiaría en nuestro país, ¿no? Bueno, esta gente tenía un gobernante así, tenía un problema con las mujeres, pero y con los ídolos, pero más allá de eso era un tipo bárbaro, ¿no? Y a veces podemos ser tipos y tipas bárbaros, pero tenemos un temita, o dos o tres. ¿Y qué es ese temita? El temita es esa cosa en la que ahí no, eso ya es asunto mío. Yo creo que tengo otra opinión respecto a eso, no es para tanto, no hay que tomárselo tan a pecho. Y nos permitimos el lujo de ser flojos en cosas que para Dios son delicadas. Y después entonces andamos tristes y asombrados porque quizá Dios no está bendiciendo nuestra vida, o porque quizás hay cosas que nos salen mal, y sentimos que no sé por qué no escucho al Señor, ya no es lo mismo que antes, voy al culto y no siento nada. Pero sistemáticamente en algunas áreas de nuestra vida le hemos dicho al Señor, no gracias, por favor de la raya para atrás, como nos decía en la anónima, ¿no? Cuando estaba el distanciamiento, y hemos mantenido a Dios de la raya para atrás cuánto tiempo en un montón de cosas. Entonces, por un lado lo amamos y queremos estar cerca suyo, y cuando sentimos que hace algo lindo en nuestra vida y sentimos su perdón, o que hizo algún milagro, o que nos abrió alguna puerta, uff, cómo amamos a Dios. Pero al ratito hay un área o dos, en este caso hay dos áreas que se mencionan acá de este Salomón, en las que le decimos a Dios, no, para, no pases de la raya, por favor, no me invadas, no me invadas. Esas cosas que dejamos ahí tienen el poder potencial de destruir todo, hasta lo que hacemos bien, hasta eso se va a arruinar. Porque fíjense que Salomón se lo recuerda hoy, ¿no es cierto? El libro de Proverbios, una buena parte del libro de Proverbios está escrito por él. Pero qué hombre grosso, ¿no? Pero su recuerdo para nosotros, por lo menos para los que sabíamos estos detalles, está manchado. Está manchado. Y hay mucho en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro de sabiduría muy pragmática y que a veces pareciera como un libro escrito para personas que ni necesitan creer en Dios. Una sabiduría simple, llana. ¿Eh? ¿Qué le queda al hombre, dice el libro de Eclesiastés? Ser feliz, alegrarse, comerse un rico asado, tomarse lo que le guste tomar, su cerveza, su coca, lo que le guste y ser feliz. Y no está mal, está bien. Pero el rey que conocía a Dios, que tenía tanta sabiduría, terminó con una simpleza como diciendo, miren, no se compliquen la vida. Pero él se complicó la vida mucho. Y seguramente en esas cosas, esos temitas que tenemos sin resolver delante de Dios, somos unos capos poniendo excusas, dando explicaciones de por qué creemos que eso no aplica para nosotros, ¿no? Y no nos damos cuenta que esas excusas dejan afuera a Dios, que es el único que podía intervenir en nuestra vida de manera eficaz. Anoche en el culto de las mujeres de acá del Retiro tuve así una pequeña intervención que quizás no era muy correcta porque era para las mujeres, todo hecho por las mujeres y yo metí la cuchara, ¿no? Pero lo que sentía era que a veces nos volvemos fuertes en algo y eso fuerte de nosotros nos acostumbramos tanto a ponerlo por delante
que nos acostumbramos a llevarlo como nuestra imagen, nuestra excusa, nuestra explicación de quién soy. Y de esa manera ya nadie me molesta, ¿no? Y sin embargo es triste, porque no solo dejamos atrás a las personas que son remolestos, sino que también podemos estar dejando afuera a Dios. Y lo dejamos afuera y no lo dejamos intervenir en nuestra vida. Y le decimos, yo soy así, Dios, correte detrás de la raya, no me invadas. ¿Sí? Y ponemos así, freno, 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 y no lo dejamos entrar en nuestra vida. Lamentablemente, eso indica también una soberbia fuerte, pero es una soberbia que la ponemos como una super pantalla para defendernos de algo que sentimos que es invasivo. Dios me quita mi privacidad, Dios no te quiere quitar nada, Dios te quiere enriquecer, Dios te quiere hacer una persona mucho mejor y no te das cuenta que estás defendiendo algo que te está destruyendo, algo que te hace daño. Y lo hemos hecho, yo lo hice, y supongo que alguno más de los que están acá presentes también. Es triste, ¿no? Dice Primera Juan, a ver, esperen un cachito. Primera Juan 3:22. Primera Juan 3:22, lo leo rápido, si no tienen ganas de buscarlo, no lo busquen. Dice, y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Está hablando de tener confianza delante de Dios, ¿no? Y dice, y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos, ¿no? Y hacemos lo que a él le agrada, le pone contento. O sea, no es que, intercambiamos obediencia por favores, ¿eh? Como decía la canción esta de Charly García, Dios es empleado en un mostrador, da para recibir, decía, ¿no? No sé si alguno se acuerda de eso. Yo que soy muy viejo conocía esa música. Y a veces tenemos esa sensación, bueno, yo le doy a Dios, voy al culto, pongo cara de bueno, doy mi ofrenda, doy mi diezmo, como hinchan con el diezmo, pero bueno, lo pongo y bueno, Dios me va a premiar. No, 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 no es así, no es así. Dios está haciendo una obra en nosotros, una obra que transforma nuestra vida. Y eso nos cambia desde adentro y hace que nos manejemos totalmente de otra manera y que nos trae alegría y tendría que traernos alegría hacerle caso a Dios, incluso en las cosas que nos cuesta. Incluso en las cosas que nos cuesta. Y esto son palabras mayores, porque hacer caso en las cosas que son fáciles cualquiera lo hace, eso es fácil. El tema es en las cosas que nos cuesta, las que implican cambiar nuestra comodidad, las que implican renunciar a algo que nos trae alegría, algo que nos trae placer, renunciar a eso porque vemos que se está interponiendo entre yo y Dios, ¿no? Entonces, qué importante que podamos hacerle caso a Dios. Y volvemos un poquito antes, Juan 14:23, el Evangelio de Juan, Juan 14:23. Esto lo dijo Jesús, ¿eh? Esto no lo dijo ni siquiera el apóstol Pablo, que también valdría como palabra de Dios, pero lo dijo Jesús esto, o sea que es. Dijo, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él, en ella, en vos. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, porque son tres que son uno, así que van juntos, ¿no? Hacen su casa adentro tuyo, pero está ligado a esas ganas de hacer las cosas bien delante de Dios, en todas las áreas, en las que son fáciles y en las que te cuesta un montón. ¿Eh? Entonces, que el Señor despierte en nuestros corazones esquivos, rebeldes, porque somos así, que Dios despierte este deseo de hacerle caso. Y cuando te venga ese deseo de hacerle caso a Dios, hacele caso a tu deseo de hacerle caso a Dios. Déjate mover por eso. No te pinches vos solito, vos solita. Yo me he pinchado 1000 veces cuando tengo ganas de hacer algo bueno y, ¿para qué? Y me pinché. Yo solo. Lo iba a hacer y me pinché. Yo mismo me boicoteé. ¿Para qué vas a hacerlo? Si nadie te va a reconocer eso. ¿Para qué vas a hacerlo? Si al fin de cuentas te la pasás orando y Dios no hace lo que le pedís. ¿Para qué vas a hacer? Y me boicoteo yo todo lo bueno que Dios quería hacer a través de mí. Entonces, no lo permitamos eso, no permitamos
ese boicot. Y vamos a terminar con la historia de Salomón. Volvamos a Primera Reyes, porque todo esto pasó con este sujeto y vamos a ver cómo quedó el asunto, ¿no? Primera Reyes, capítulo 11. En el versículo 9 dice: entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera otros dioses. No sé de qué manera Dios se le apareció, pero la cuestión es que 2 veces cita acá que de una forma, por lo visto, muy clara, Dios le dijo a Salomón: cortala con eso, ¿no te das cuenta? Está mal, cortala, ya no lo hagas más. Deja eso atrás, ya no es parte de tu vida, lo fue, listo, afuera, ya no es parte de tu vida. Entonces, cortala. 2 veces Dios se lo dijo, por lo visto, súper clarito, porque dice se le apareció. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Y después le da algunas aclaraciones más respecto a eso. Él fue el último rey de un reino de Israel todo junto. Después de eso, entre un heredero de él y otro que se sublevó, dividieron el reino y fue un desastre. Fue un desastre. Todo lo que pasó después fue un desastre. Hubo muy pocos reyes que siguieron el ejemplo del rey David, la mayoría hicieron cualquier cosa, ¿no? O sea, qué triste el legado ese de Salomón. Había dejado un país enriquecido, un país con un renombre impresionante en la tierra, en toda la zona esa. Era impresionante lo que él había dejado y sin embargo, ¿qué quedó? Un legado destruido y una promesa rota. Dios tuvo que cambiar lo que le había prometido. Le había dicho: yo te voy a sostener y siempre va a haber un descendiente tuyo en el trono. En realidad, eso pasó. Y esa línea de descendencia llegó hasta el mismo Jesús. Fue el último que se puede contar en esa línea, porque después de él ya él es el rey sobre todos los reyes. No hay ninguno más que se pueda atribuir eso. Pero qué cosa lo que le tocó vivir a este Salomón y lo que él decidió tan mal, ¿no es cierto? Qué terquedad, qué cabezadura. Ahora, yo no lo puedo criticar a él, porque yo también soy así, hermano. Yo también tengo mis cabezadureces, que me dan tristeza, porque veo que al Señor le doy mucho trabajo con algunas cosas. Y le pido: Señor, teneme paciencia y no me aflojes. El día que no me hinches más con este tema, Señor, estoy perdido. O cambiame definitivamente, o seguime molestando hasta que mi vida cambie, Señor. Porque si yo me salgo con la mía, vos no te vas a salir con la tuya. Él no se va a salir con la suya en mi vida. Y yo sé que lo que Él tiene para mí es mucho mejor que lo que yo me imagino para mí. Entonces, yo quiero vivir así como Él quiere. Y la única forma de llegar a eso es que yo pueda dejar mis ñañas, mis antojos, mis berrinches a un costado y decirle: Señor, yo te sigo. Señor, yo te sigo. No quiero ser terco. Dice en el Salmo 34, creo que es, que dice: no seas como el burro, que de tan terco que es, hay que ponerle un bozal para que te haga caso, ¿no? Que no seamos así tercos para que el Señor nos tenga que forzar. De hecho, Él ni siquiera lo va a hacer. Las circunstancias se van a ocupar. Este Salomón se mandó muchas macanas y no fue Dios que se dedicó a castigarlo. Sus propias cosas, sus propias conductas torcidas que desobedecían a Dios se ocuparon de complicarle la vida, ¿sí? Entonces creo que Dios ni siquiera se gasta mucho en complicarme la vida y castigarme y todo eso. Son mis decisiones las que me entrampan, las que me meten en problemas. Por último, y ya con esto terminamos, en el Evangelio de Lucas, un pasaje tan hermoso, una enseñanza de Jesús,
que si somos enseñables tendríamos que hacerle caso a esta enseñanza de Jesús, como a todas las otras. Lucas capítulo 6, y con esto terminamos. En el versículo 49, esto está contando esta parábola tan famosa de los dos sujetos que estaban edificando su casa, y uno se tomó tanto trabajo para hacer un cimiento fuerte, bien hecho, ¿no es cierto? Los que están construyendo, acá tenemos algunos que están construyendo, ¿vieron lo que se gasta en los cimientos? No puedes creer la cantidad de plata que hay metida en un cimiento. Y no se ve nada después, porque queda tapado por la casa y el jardín, no se ve nada. Y hay una fortuna metida en los cimientos, ¿no? Pero hay gente que no quiere. Y esto también me lo encontré en las obras. Gente que dice, no, con una malla del 4,2, que ya creo que ni siquiera existe más, una malla del 4,2 se hace. Yo hice así todas las casas y queda bárbaro. Después la casa rajada por todos lados, ¿no? Entonces, vemos el resultado de eso. Un cimiento bien hecho vale la pena. Entonces dice en el versículo 49, pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, el que oye mis palabras y no las pone en práctica, cada uno de nosotros sabremos si entramos en esta categoría o no, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. ¿Ese queremos ser nosotros? ¿Eso es lo que vos querés edificar en tu vida? Así como queremos llegar a viejos con una casa en ruinas, toda rajada, que entran las plantas, como vi también en una obra, y yo no había tenido nada que ver, yo llegué después, pero una casa que le entraban enredaderas que brotaban por abajo del piso, salían por atrás de la cama del dueño, salían enredaderas. Todas las grietas que tenía el piso era impresionante, ¿no? ¿Así querés que sea tu construcción, tu vida? Llena de cosas que no sirven, llena de cosas que se destruyen, que se autodestruyen. Yo no quiero eso para mí. Lo bueno es que hay remedio. Hacer las cosas que el Señor nos enseña. Que seamos enseñables. Eso es el punto, que seamos enseñables, que no seamos tan orgullosos de todo el tiempo saber cómo se hacen las cosas. O algunos que ponemos cara de que sí, 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 pero, y ahí le metemos nuestro discurso, ¿no? No. Baja un cambio con tu discurso, con tus explicaciones, con tus peros. Escuchá, porque quizá Dios te está queriendo hacer una persona sabia. Así que quisiera que terminemos este retiro de las mujeres, que después lo mezclamos con todo el resto de la iglesia. Perdón, les invadimos un poco hoy en el medio del culto y todo, pero que terminemos con este deseo y este desafío. Señor, yo quiero ser sabio, pero más sabio que Salomón. ¿Se puede? Sí que se puede. Haciendo lo que Dios dice, viviendo como Él enseña. No hay sabiduría mayor que esa. No hay sabiduría mayor. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Traten de no